Ahora sí, gracias Marina por hacerme recuerdo. Mira, yo todo acelerado y no me di cuenta de eso. Ya, para efectos de la grabación, hay un consumo de oxígeno que es proporcional a lo que es el esfuerzo. Va a llegar un punto en que va a haber una meseta, donde ya no se consume oxígeno y la actividad ya se vuelve de tipo anaeróbica. Este parámetro, esta meseta está conocida como el VO2 max o la cantidad máxima de oxígeno. En pacientes con patología cardíaca, por lo general, un porcentaje no llega a esta meseta, por lo tanto, pero sí llega a un valor pico de consumo de oxígeno. Es el punto en donde el paciente te dice, no, ya no puedo, estoy cansado, voy a parar. Entonces, ese es el VO2 pico. Esos son los parámetros principales que nosotros vamos a poder identificar en lo que es la perdón, la ergoespirometría. Ahora sí. ¿Y cuántos son pues los valores de oxígeno máximo que nosotros tenemos que medir o cuáles son los parámetros normales que nosotros tenemos que medir? Pues hay una tabla ya establecida que nos indica, primero, que el VO2 max va a ser igual a 45 ml sobre kilogramo sobre minuto. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros calculamos 45 ml, por ejemplo, yo peso 72 kilogramos y 45 por 72 sobre minutos, esa va a ser la cantidad de gasto o de consumo de oxígeno máximo que tengo que tener fisiológicamente, eso sería lo correcto. Y aquí podemos ver una tabla dividida entre hombres y mujeres, caracterizadas básicamente en edad entre los 20 y los 69 años para ambos grupos. Y podemos ver que un VO2 max, por ejemplo, a ver, vamos a hacer si hacemos un promedio, digamos, de edad, agarramos una persona entre 40 y 49 años. Si vemos una VO2 max por menor o por debajo a 20 ml kilogramo peso, pues estamos viendo que es una VO2 baja, ¿no? Si esta VO2 se encuentra entre 20 a 26 ml kilogramo peso, pues es una VO2 aceptable. Si este paciente tiene una VO2 del 25 a 35 ml kilogramo minuto, es media. Y en el caso de que sea un paciente en una excelente actividad, en una excelente condición física, pues vamos a tener que es mayor a 45, ¿no? Es una tablita que nos da parámetros para poder determinar cuál es el consumo máximo de oxígeno que tiene nuestro paciente y así poder determinar cuál es la calidad de su función cardiorrespiratoria en este caso, ¿no? Pasamos. Ahora sí. Cuando termino la prueba o cuando no la realizo la prueba, pues son aspectos bien enmarcados, bien concisos. Las absolutas, si tu paciente ha sufrido un infarto de miocardio reciente, por lo menos en el tórax nosotros agarramos de 1 o 2 días, pues no hacíamos ningún tipo de prueba ni evaluación en el paciente por el riesgo de aumentar algún tipo o de incrementar su riesgo de mortalidad. Angina inestable, tema de estenosis aórtica que me produce mucho dolor a nivel del tórax. Embolia pulmonar, definitivamente no, podemos provocar un paro cardiorrespiratorio en ese caso. O incapacidad física o psíquica, que alguna vez nos ha tocado tratar pacientes con patología cardíaca y a la vez que tenían afectada la esfera psiquiátrica, entonces es muy poco complicado. En cuanto a las contraindicaciones relativas, pues son relativas en realidad, ¿no? Entonces, mucho, no nos vamos a basar en esto, pero sí en estas absolutas, ¿no? Que les acabo de mencionar, las primordiales. Nosotros hacemos la prueba al paciente, colocamos interfase, colocamos en la bicicleta, pum, está haciendo, pero va a haber momentos en los que nosotros tenemos que poder identificar cuándo vamos a parar estas pruebas. En este caso es cuando el paciente, la persona realmente desee, esté muy cansada y no pueda realizar más la prueba. En el momento en el que en transcurso de la prueba de esfuerzo el paciente siente algún tipo de dolor torácico, como nosotros estamos monitorizando constantemente la presión arterial, pues vamos a ver si hay un descenso, un brusco, ¿no? O la presión sistólica no está aumentando, entonces estamos viendo una falla en lo que es el gasto cardíaco, entonces vamos a suspender la prueba. En lo que son arritmias, por eso les decía que es importante la lectura del electrocardiograma. En el caso de que tu paciente sienta mareos, algún tipo de síncope o algún tipo de manifestación ortostática, también lo vamos a suspender. En el caso de que tu paciente empiece a presentar cianosis, ya sea de tipo central o periférica, también lo vamos
a quitar. Y quizás si nosotros vemos que el electrocardiograma no me está dando, no me está marcando, no me está haciendo una buena lectura, no necesariamente porque el paciente esté presentando algún tipo de alteración en el ritmo cardíaco, sino puede ser que los electrodos estén en mala posición o como el paciente está en constante movimiento, pues puede ser que alguna de las válvulas del electrocardiograma se haya movido o algunos de los electrodos quizás se haya movido. Entonces, en el caso de una lectura irregular, pues vamos a parar, vamos a volver a colocar los electrodos y vamos a iniciar la prueba. Los relativos de la misma manera, ¿no? No nos basamos mucho en eso, pero sí en los criterios absolutos. ¿Ya? ¿Qué es lo importante en el tema de lo que es la ergoespirometría? Primero, les mencionaba esta prueba principalmente porque es una de las pruebas más objetivas a nivel mundial que nosotros tenemos. Entonces, esta prueba realmente nos determina cuál es la condición real, en tiempo real, la condición aeróbica a nivel cardiorrespiratorio de nuestro paciente. Es la prueba menester que se tiene que realizar. Pero, aquí hay un pero y hay un pero bien grande. Muchas instituciones, hospitales de tercer nivel que cuentan con el servicio de cardiología, pues no cuentan con ergoespirómetros, no cuentan con un laboratorio como tal, no cuentan con el personal capacitado. Por lo tanto, es algo complicado realizar ese tipo de prueba, a pesar de que es la más objetiva y la más exacta. Paradójicamente, las instituciones que tienen y que cuentan con estos laboratorios y con estos equipos para nosotros poder medir la capacidad aeróbica del paciente son las instituciones grandes de fútbol, ¿no? Llegan futbolistas nuevos, extranjeros, nacionales, a un nuevo equipo. Entonces, lo primero que se le hace es una prueba de esfuerzo, ¿no? Para ver cómo es su capacidad de oxígeno máximo y cuál es su nivel de intercambio de gases, ¿no? En realidad está bien, porque para la esfera cardíaca nosotros tenemos que tener en cuenta mucho esos parámetros. Pero si ponemos en una balanza, en realidad a la persona que le sirve más es a una persona con patología cardíaca o una persona con patología cardiorrespiratoria como tal. Por lo tanto, ahí vemos un poquito de falta de criterio en el tema de adquisición de estos equipos. Hay algunas instituciones privadas que sí cuentan con estos laboratorios, por lo menos en La Paz hay, y se puede trabajar. De todas maneras, también el tema de si a ustedes les gusta la esfera cardiorrespiratoria y la rehabilitación cardiorrespiratoria como tal, pues a manera de emprendimiento ustedes pueden implementar un laboratorio de ergoespirometría, ya que los equipos no son muy caros. Sí necesitarían la ayuda o la intervención de un equipo interdisciplinario, ¿no? En este caso, el equipo mínimo que se recomienda para realizar estas pruebas es un médico cardiólogo, es un fisioterapeuta y es un auxiliar de enfermería, ¿no? Sí o sí, nosotros nos valemos de esas otras profesiones para poder empezar con la implementación de este laboratorio. Y por lo menos en el eje andino, en la área andina, La Paz, Oruro y Potosí, el hecho de que haya un laboratorio de estas características, pues significaría bastante, ¿no? Porque es la región donde más patologías cardiorrespiratorias se encuentran y a nivel nacional también. Entonces, tengan en cuenta, si a ustedes les gusta la esfera cardiorrespiratoria, pues pueden emprender desde este punto. Pero siempre recordando que la ergoespirometría es la prueba máster en el tema de estos. Hay otras pruebas que también nos van a ayudar. No contamos con el tema de la espirometría, no hay ningún problema. Nosotros tenemos otras pruebas que nos van a acercar de manera bien confiable a lo que son los parámetros reales que tiene nuestro paciente. En este caso tenemos el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cuál es la intención de este porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima? Es el tema de calcular el consumo de oxígeno a través de la medición de los METs. Hay una tablita de los METs que ahorita vamos a ver. ¿Qué son los METs? ¿Quién sabe qué son los METs? A ver, denme un ratito. Tengo que volver a entrar. A ver, ¿quién sabe quién son los METs? ¿Quién quiere responder? Si no, al azar. Noelia Montaño, ¿estás ahí? Listen es la unidad de medida del...
¿De qué? Perdón, otra vez, no te escuché bien. Otra vez, porfa, no te escuché muy bien. Buen día, Elison. Soy Medina, Blanca Medina. ¿Ya? Es la unidad de medida del índice metabólico. Sí, en realidad son los miliequivalentes metabólicos, ¿no? Que nosotros, los miliequivalentes metabólicos, es esa medida que nos va a indicar cuánto de energía está gastando mi paciente por kilogramo peso, ¿ya? Y en realidad el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima nos sirve para calcular este gasto de los METs, ¿no? Una fórmula clásica general nos indica que un MET equivale a 3.5 ml de oxígeno consumido por kilogramo por minuto. Y hay tablas ya establecidas, nosotros no necesitamos memorizar la tabla, ¿no? Esta es una tabla, hay varias en realidad, pero esta es la tabla más clásica, la que más se maneja, en la que vemos, ¿no? Si nosotros queremos quemar o gastar entre 4 a 5 METs, pues ¿qué tenemos que hacer? Caminar de 5 a 6 minutos, practicar ciclismo unas 12 kilómetros por hora, practicar nutrición suave y practicar quizás tenis de mesa, ¿no? Entonces, esa es una tabla que ayuda bastante, más que todo, cuando el paciente ha terminado la fase 1 de rehabilitación cardíaca. Esto cuando um, en los programas de rehabilitación cardíaca nosotros tenemos fases, perdón. La fase 1 es la fase de hospitalización. Cuando tu paciente sale del hospital, está culminando la fase 1, nosotros siempre entregamos un folleto en el que mostrábamos esta tablita, ¿no? Le mostrábamos, tú tienes que, de acuerdo a tus características, tienes que gastar más o menos entre 2 a 3 meses, le decíamos, ¿no? Tú puedes caminar esta cantidad, puedes hacer ciclismo, puedes hacer bicicleta estática, si puedes comprarte una bicicleta estática, si no, puedes ir a un gimnasio, puedes practicar, puedes entrenar, entonces se basaban mucho en esta tablita, ¿no? Entonces es bastante ilustrativa, ¿no? Entonces este porcentaje de frecuencia cardíaca máxima va a ser en función a cuántos METs nosotros queremos que nuestro paciente gaste, en función a la patología cardíaca que tenga, ¿ya? Ahora, hay diferentes fórmulas para poder obtener lo que es la frecuencia cardíaca máxima. La principal es la primera que estamos colocando, ¿no? De la Asociación Americana de Patología Cardíaca, que nos recomienda que la frecuencia cardíaca se la puede determinar restando 220 menos la edad. Qué sé yo, tengo 20 años, ¿no? Entonces, 220 menos 20 me sale 200. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esta fórmula? Que mi cuerpo, de acuerdo a mi edad, la cantidad máxima de latidos por minuto que puede tener es 200. Si llego a 200 ya es el tope del corazón. Y a partir de esa, vamos a determinar la frecuencia cardíaca máxima de acuerdo a la fórmula de Carbonen, que ahorita las vamos a ver. Hay otro autor que está acá que también nos indica que se puede medir restando la multiplicación de la edad por 0.7 menos 208. Engels nos indica que la frecuencia cardíaca máxima la podemos obtener multiplicando 0.65 por la edad y ese es el resultado, disminuirle 214. Y también tenemos la fórmula de Wiley. Esto es lo que me gusta de Wiley, que hace una diferencia entre hombres y mujeres, ¿ya? Y prácticamente la variante es 214 en hombres, 209 en mujeres y la constante, que es 0.79 en hombres y 0.72 en mujeres. ¿Cuáles las que yo recomiendo? Esta, que es la más fácil de sacar y realmente tiene parámetros bastante aproximados a lo que es una frecuencia cardíaca máxima que puede tolerar el paciente. Otra de las fórmulas son estas, las de Wiley, porque, como les digo, me gusta porque está diferenciado entre hombres y mujeres. Entonces, hacemos un cálculo como que más cercano a la realidad fisiológica de cada paciente. Cualquiera que usen, está bien. Mi preferencia es esta, la primera de la asociación, y esta es la de Wiley. Después, la que ustedes vean conveniente. Perfecto. Esta fórmula de frecuencia cardíaca máxima no está sola, no es aislada. Esta fórmula tiene que ir de la mano con esta, con lo que es el método de Carbonen, ¿ya?
El método de Carbone nos va a indicar la frecuencia de trabajo con la que vamos a iniciar la actividad con el paciente. ¿Ya? ¿Cuál es la principal ventaja de este método de Carbone? Primero, que se va a aproximar a lo que es el método de VO2max, entendiendo al VO2max como una prueba objetiva de esfuerzo. Entonces, si se aproximan los valores hasta VO2max, entonces estamos en cierta medida supliendo un poco el tema de la evaluación del esfuerzo por ergoespirometría. Lo primero, lo esencial, eso es del método de Carbone. Segundo, este método de Carbone tiene bastante bibliografía antigua y actualizada, pero existe como que más información o más fundamento, más evidencia científica en el caso de personas sanas, no así tanto a personas con patología cardíaca. La única manera de poder determinar que esta fórmula es realmente confiable al 100% en personas con patología cardíaca es el tema de hacer investigación. No nos queda de otra. Y a pesar de que, por ejemplo, en España, en Australia y en Estados Unidos están mucho más avanzados en rehabilitación cardíaca, a pesar de ser los países primeros en exportar artículos y ciencia acerca de esto, pues estos países tampoco tienen mucha información en cuanto a la evidencia en personas con patología cardíaca. Pero se les puede aplicar porque es una fórmula segura y no en ningún momento va a comprometer la esfera vital de su paciente. ¿Qué es lo recomendable? Las guías te van a recomendar iniciar un trabajo a partir del 60%, pero como una experiencia personal en cuanto a los programas de rehabilitación cardíaca, yo les sugeriría que inicien con un 50% de esfuerzo, que es mucho mejor tolerable al paciente. El hecho de que sea más tolerable al paciente significa que el paciente, primero, se va a adherir mejor al tratamiento. Segundo, se va a habituar más al tratamiento. Y tercero, lo va a hacer como parte de su vida. Entonces, yo les recomiendo que iniciemos con un 50%. ¿Cómo hacemos la fórmula o el método de Carbone? La frecuencia de trabajo es igual a la frecuencia cardíaca máxima, que la frecuencia cardíaca máxima nosotros la vamos a determinar de acuerdo a cualquiera de estas fórmulas que ustedes quieran implementar. Una vez que encontramos la frecuencia cardíaca máxima, le vamos a restar la frecuencia cardíaca basal. La frecuencia cardíaca basal se la toma. Tu paciente viene, lo haces o la haces sentar durante 10 minutos, que no me haga ningún tipo de actividad, y en ese momento tú le mides la frecuencia cardíaca. En alguna bibliografía te indica que solo le tomes una vez. En otra bibliografía te indica que le tomes durante 5 veces cada minuto y de esas 5 veces saques un promedio. Cualquiera de las dos son válidas, depende de ustedes, ¿ya? La multiplicamos por el porcentaje de trabajo que nosotros queremos implementar. Póngale, queremos empezar este programa al 50% de esfuerzo. Entonces multiplicamos por 0.50. Si nosotros queremos empezar el trabajo con el 70%, multiplicamos por 0.70. Si nosotros queremos iniciar el trabajo al 40%, multiplicamos por 0.40. No se van a olvidar. Operando toda esta relación, esta resta y esta multiplicación, al final le vamos a sumar la frecuencia cardíaca basal y nos va a salir la frecuencia de trabajo con la que vamos a iniciar en nuestros pacientes. Perfecto. Es bien facilito de sacar esta prueba. Más adelante vamos a enfatizar esto un poquito más, así es que ténganme un poquito de paciencia. Los métodos de entrenamiento objetivo también continúan con el método de incremento de 20 a 30 minutos por latido. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, primero que nada, este tipo de prueba tiene un poco más de evidencia en pacientes hospitalizados, ¿no? Es mucho más fácil de aplicar en estos. Nosotros le tomamos la frecuencia cardíaca basal a nuestro paciente, ya sea una sola toma o 5 tomas y sacando su promedio, depende de ustedes. Y a esta frecuencia cardíaca basal le vamos a aumentar el 20 latidos por minuto. Ejemplo, tenemos un paciente, le vamos a hacer una prueba de incremento de 20 a 30 latidos. Tu paciente no ha tenido ningún tipo de cirugía, ni cardíaca ni pulmonar, reciente. Por lo tanto, le medimos la frecuencia cardíaca, vemos que su frecuencia cardíaca está en 70. Le vamos a subir 20 latidos por minuto, es decir, su frecuencia sería de 90 latidos por minuto. Todas las actividades aeróbicas que nosotros realicemos tienen que marcarse máximo hasta 90 latidos por minuto.
Si tu paciente ha sufrido recientemente una cirugía cardíaca, una cirugía pulmonar o cualquier tipo de intervención quirúrgica torácica, entonces le vamos a sumar, perdón, 30 latidos por minuto. El mismo ejemplo del anterior. Si tiene tu paciente una frecuencia basal de 70, le sumamos 30, es 100 latidos por minuto. Todo el trabajo aeróbico que nosotros realicemos tiene que estar enmarcado en 100 latidos por minuto. ¿Ya? Es una prueba bastante fácil. Menos objetiva que la de Carbonen, pero es igual aplicable. Igual, entre los dos, yo prefiero esta. Mucho más cercano a la fisiología del paciente. ¿Ya? Obviamente el tema de las fórmulas, y si no les gustan las matemáticas, pues estamos fregados. Entonces, en ese caso, podemos esta prueba de incremento de 20 a 30 latidos por minuto, que no se acerca bastante a lo que es los valores reales de la VO2 max. Tengan en cuenta eso. ¿Ya? Les decía que también dentro de los métodos de entrenamiento subjetivos tenemos a lo que es la escala de Borg. La escala de Borg es una secuencia que te permite conocer cuál es la sensación propia del paciente en cuanto a su percepción de la fatiga cuando está realizando ejercicio. Es como la escala de EVA. La escala de EVA, ¿no ve? Del 0 al 10 lo muestras en hojita porque la escala de EVA tienes que mostrar. 0, una carita tranquila, feliz, no te duele nada. 10, una carita llorando, así súper estresada, te está doliendo feo. ¿Cuál tú me indicas que está doliendo? 5, 4. El paciente dirá, lo mismo me va a pasar con la escala de Borg. Le haces hacer ejercicio a tu paciente. En cama, si tiene bicicleta, en la bicicleta, le haces tender la cama, le haces, no sé, el ejercicio que tú veas conveniente. Tú agarras y le muestras, ¡pum! A ver, 0, no te has cansado nada. 10, te has cansado así terriblemente. ¿En cuál estás? Ah, no, de hecho bien, estoy en 2, así, muy ligero, ¿no? No, realmente me ha cansado, no, estoy transpirando, no puedo más, muy, muy, muy pesado. Entonces, nosotros vamos a poder determinar la percepción del paciente que tiene en relación al esfuerzo. ¿Qué es lo más aconsejado? Que cuando nosotros trabajamos con pacientes con patología cardíaca, esta sensación o esta escala o esta valoración de Borg se encuentra entre lo que es el 5 y lo que es el 7. Si nosotros manejamos en esos parámetros, si nuestro paciente se encuentra en esos parámetros, pues estamos acercándonos igual de manera fehaciente a lo que es una VO2 max. ¿Ya? Entonces igual, es una escala súper fácil de hacer y principalmente que se le aplica mucho en pacientes tanto hospitalizados como pacientes a domicilio. Es una escala bastante completa. Pasamos a lo que es la escala dentro de los métodos de entrenamiento objetivos, a lo que es la escala de disnea de la MRCC, de la Medical Research Council. Esta escala en realidad en primera instancia se ha ido aplicando mucho, bueno, se ha ideado en realidad para pacientes con patología pulmonar obstructiva, para pacientes con EPOC, ¿ya? Pero esta escala, a partir de la aparición del COVID-19 y de todas sus secuelas cardiorrespiratorias, pues se la ha empezado a usar en pacientes que no tienen en realidad una patología obstructiva, pero sí tienen algún tipo de secuela debido al COVID, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre esta escala de la MRCC y la escala de Borg? Que esta escala de Disney, aparte de conocer el grado de sensación de fatiga que tiene el paciente, también nos va a ayudar a conocer la sensación de fatiga en las actividades de la vida diaria, ¿ya? Como vemos, un grado 2, tu paciente tiene incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad, caminando en llano debido a la dificultad respiratoria, o tiene que parar para descansar al andar en un lugar plano, ¿no? Es un poco más elaborada. ¿Y cuál es la dificultad? El tema de la interpretación que va a tener el paciente, ¿no? Para realizar esta escala, tú tienes que saberte explicar perfectamente. 1. 2. Se recomienda que la escala de Disney MRCC se aplique a pacientes que ustedes ya hayan conocido y que tengan algún grado de confianza. Las primeras experiencias en Chile han demostrado que un terapeuta que recién conoce al paciente, su primera sesión con el paciente y aplica esta escala de Disney, pues ha tenido mucho sesgo, mucha desinformación,
al momento de comparar la realización de la escala de un terapeuta que conocía previamente al paciente, que tenía algo de confianza. Entonces ha habido sesgo. Entonces recomienda que antes de aplicar esta prueba, entablemos algo de confianza con el paciente para que después podamos explicarle y el paciente pueda entender bien. Pero sí es una escala que es bastante, que nos sirve bastante en cuanto a las ABDs principalmente. Tiene dos partes esta escala. Ya el tema de la graduación, que va del 0 al 4, bueno, en realidad va del 0 al 5, pero yo no he puesto el 5 porque el 5 es fallecimiento, así es que no tenemos que ver eso. Y también tiene un pequeño cuestionario, ¿no? Que se la va a correlacionar con lo que son los grados. Mucho el cuestionario no nos vamos a hacer no nos vamos a hacer lío, pero sí que conozcamos cuáles son los grados y cuáles son los valores que tiene cada uno de estos grados ya mencionados, ¿no? Ahora, hacemos una pequeña pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Voy a dejar de compartir. Y vamos a llamar lista. Giselle Velázquez García. Presente, Lisa. Espérenme un ratito. Ya. Giselle Velázquez, estás ahí, ¿no ve? Sí, Lisa. Hola, Giselle. Gabriel Salvatierra Céspedes. Presente, Lisa. Hola, Gabriel. Bien. Isabo Belén Salazar. Isabo Belén Salazar. Ya, segunda clase. Janie Margarita Rodríguez. Presente, licenciado. Hola, Janie. Luis Enio Pedraza. Luis Enio Pedraza. Luis, ¿dónde está? Noelia Montaño Cuellar. Presente, Lisa. Hola, Noelia. Blanca Alejandra Mendoza. Presente, Lisa. Hola. Chanel Medrano Enríquez. Chanel, ¿estás ahí? Segunda falta de la Chanel. Eliana Medina. Milena Presente, Eliana Lisa. Medina Mogro. Hola. Exacto. Zaida Mamadi Medrano. Presente, Lisa. Zaida, ¿por qué no has venido a la anterior clase? Recién me he inscrito. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, entonces, chicos, la clase ya está subida a la primera clase, entonces pueden revisarla en el Moodle por si acaso. Zaida, principalmente, que no ha venido. Nadia Fernanda López. Presente, Lisa. Hola, Nadia. Jaime Javier Lara Fernández. Presente, Lisa. Hola, Jaime, esa voz. Noelia Hurtado Saucedo. Noelia Hurtado Salcedo. Igual, dos faltas. María Emilia Gallardo Valderas. Presente, Lisa. Hola, María Emilia. Nayeli Camila Galeán. Presente, Lisa. Hola. Loreni Michelle Fuentes Herrera. Presente, Lisa. Hola. María Alejandra Flores Solís. Presente, Lisa. Hola. Camila Andrea Escobar Valdés. Presente. Hola. Silvia Eliana Encinas Quisbert. Presente. Hola. Jorge Alberto Durán Sáenz. Jorge Alberto Durán Sáenz. Igual, segunda falta. Josué Nicolás Daza Salazar. Presente, Lisa. Hola. Lisa, Dime. Noelia Hurtado recién se inscribió hoy día. Noelia Hurtado. ¿Dónde estás? Hurtado Noelia. Ah, pero no está en clases, ¿no? No, Lisa está en la universidad, recién se inscribió hoy día. Ah, ya, perfecto. Luego vamos a ver cómo regularizamos sus faltas. Roxana Elia Cruz Ramos. Presente, Lisa. Hola. Melissa Cortés Solares. Presente, Lisa. Melissa, igual no estabas en la primera clase, ¿no? No, recién me he inscrito, Lisa. Bueno. Nicole Chapi Chávez. Presente, Lisa. Hola. Magdalena Cardona Jiménez. Presente, Lisa. Hola. Marina Betela.
Presente, licenciado, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Leonel Antonio Bellido. Leonel Antonio. Presente, Lisa. Hola, está corriendo Leonel ahí. Josué Ariel Araníbal Ortuño. Presente, Lisa. Hola. José Ignacio Paz Hurtado. Presente, Lisa. Andrea Algarañaz Hurtado. Presente, Lisa. Andrea, tú tampoco viniste a la primera clase. Sí, estuve con problemas con la plataforma. Ya, vas a revisar la clase, ¿ya? Para que no estés muy perdida. Y Ricardo Áñez. Ricardito. No hay. Bueno, lo guardo. Denme un segundito. Ya. La sesión se va a volver a terminar. No sé qué está pasando con mi Zoom. Lo voy a terminar, chicos, y volvemos a entrar al mismo Zoom. ¿Les parece? Y así la siguiente parte no vamos a estar cortadas. ¿Listo? Entonces que me salgo y vuelvan a entrar al mismo link, por favor. Gracias.